Oramos. Gracias damos, Señor nuestro, por concedernos, Señor, estar esta mañana reunidos aquí en tu casa y haber podido llegar sin ningún tropiezo, Señor. Queremos interceder, Señor, por aquellos que no han podido hacerlo, Señor, rogándote que tú estés con ellos, Señor, y dándote gracias, Padre, también por tu palabra bendita y la obra de tu Santo Espíritu que la aplica a nuestros corazones. Somos completa y absolutamente dependientes de ti, Señor, de tu gracia, de tu misericordia. Y por eso pedimos, Señor, que tengas a bien, Padre, pues permitir que tu palabra no solamente cale en nuestros corazones y nuestras mentes, sino que también nos transforme para tu gloria. Pedimos, Señor, esto y lo hacemos siempre apelando a nuestra condición de hijos tuyos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Estamos en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. El pasaje que vamos a ver hoy relata la última parte de lo que se conoce como el Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas. En el Evangelio de Mateo, Mateo ocupa 2 capítulos completos para explicar lo que sucedió en aquella ocasión y relatar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 5 hasta el capítulo 7 inclusive. Al final del capítulo 7 concluye de una manera similar a como concluye aquí también el evangelista Lucas. Mateo estuvo presente en ese momento y dio una gran cantidad de detalles. Y nosotros hemos estado viendo pinceladas solamente en el Evangelio de Lucas de algunos aspectos del contenido de este Sermón del Monte. Hemos visto lo que tiene que ver con las bienaventuranzas, pero de una manera muy breve. En el caso de Mateo, pues las explica todas ellas, son muchas las bienaventuranzas. Comienza por diciendo bienaventurados los pobres de espíritu, y así por el estilo, ¿no? O sea, a ustedes después yo les animo a que las lean completas, capítulo 5 al capítulo 7 en Mateo. No voy a ir allá ahora porque sería muy extenso. Pero el Señor había predicado, antes de llegar al punto donde estamos hoy, que Lucas capítulo 6, versículos 46 en adelante, había predicado sobre las bienaventuranzas. Les había dicho a los discípulos que ellos eran la sal de la tierra y que eran también la luz del mundo. Había predicado sobre la ley y decía: yo no he venido de ninguna manera a abrogar la ley o los profetas, he venido a cumplirla. Y terminaba diciendo que ni una jota ni una tilde de la ley pasaría sin que se cumpliese. Él habló también en esa ocasión sobre la ira y también sobre el adulterio. En esa ocasión el Señor mencionó el caso del divorcio y dijo sin lugar a duda que debíamos ser consecuentes con los juramentos, sobre todo exhortándonos a no jurar, mucho menos tomando el nombre de Dios en vano. Habló sobre la venganza y decía: dejad lugar a la ira de Dios, no os venguéis vosotros mismos. En cuanto al amor hacia el enemigo, recuérdense que en el pasaje de Mateo explica de una manera muy clara cuando decía: amad a vuestros enemigos, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, el que hace salir su sol sobre buenos y malos, justos e injustos. En este mismo episodio del Sermón del Monte, el Señor habló sobre las limosnas, las ofrendas, sobre la oración, ¿verdad? Cómo debía un creyente orar. Habló sobre el ayuno, habló sobre el dinero, sobre las posesiones. Fue un sermón, un discurso realmente largo, extenso y muy detallado. Habló sobre las preocupaciones y la ansiedad. Habló también sobre los afanes de este mundo, sobre el juzgar a los demás. Habló sobre cuál era la oración o la forma de orar de una manera eficaz o efectiva. Recuérdense que vimos inclusive en Lucas también lo que tenía que ver con la regla de oro. Aquello de que lo que ustedes quieren que los demás hagan con ustedes, hacer lo mismo ustedes por ellos. Recuérdense que también había un mensaje sobre la puerta estrecha, entrar por la puerta estrecha, ¿verdad? Y explicaba el porqué. Habló sobre el árbol y su fruto. La semana pasada estuvimos viendo esto. O sea, el buen árbol da buenos frutos, el mal árbol, dicen, no da frutos buenos, da malos frutos necesariamente. Y finalmente él va a terminar hablando sobre los que son sus verdaderos discípulos. Hemos estado viendo todas estas cosas, o algunas de estas cosas, las que aparecen en el Evangelio de Lucas, y yo les exhorto a que vayan también al de Mateo y revisen todo lo que es el Sermón del Monte, que es mucho más extenso que lo que Lucas
transmite aquí en su Evangelio. Pero ahora, al final, coinciden los dos evangelistas con la parte básica o fundamental, que viene a ser una especie de advertencia para todos aquellos que estaban escuchándole. Recuérdense que había una gran multitud. El Señor había subido un monte alto, y ahí había llegado hasta un lugar que era llano, y llegó una gran multitud de todas las partes, desde Jerusalén hacia el norte, desde más allá del Jordán, en Transjordania, venían de las costas de Ciro y de Sidón, o sea, de todas partes. Era una multitud enorme la que estaba ahí congregada cuando él comenzó a enseñarle a lo que se conoce como el sermón de la montaña, el sermón del monte o las bienaventuranzas. Pero lo interesante es el final, vamos a decir no lo interesante, sino lo que vamos a ver hoy es el final de este sermón del monte. Estamos en Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Lo tienen? ¿Y saben por qué yo digo que es sumamente interesante? Porque casi siempre en las conclusiones es como aquellos diagnósticos médicos que hacen, ¿verdad? Que te hacen una resonancia, por ejemplo, y dicen todo lo que hicieron, lo que vieron, cómo está cada órgano, etcétera, pero al final hay una especie como de resumen, y ahí es que está la clave del asunto, ¿verdad? Y entonces en este caso aquí hay un resumen o una clave que el Señor da para todos aquellos los cuales habían sido copartícipes de las enseñanzas del Sermón del Monte. Y dice el Señor al final, versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Había estado hablando durante mucho tiempo, y a la multitud que la seguía le dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. He titulado el sermón de esta mañana de lo que en verdad se trata, de lo que en verdad se trata. O sea, ¿dónde está el meollo del asunto? Al fondo, ¿de qué se trata todo esto del sermón del monte? Y hay una serie de énfasis que el Señor pone en los versículos que nosotros acabamos de leer. El primero de ellos está al principio del versículo 46, cuando el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y de lo que en verdad se trata es de no llamar al Señor Jesucristo Señor si realmente no lo es para ti. Personas que habían venido, había muchos ahí reunidos, pero les dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Porque no todos los que estaban ahí tenían a Jesucristo como su Señor. Y la palabra Señor es la palabra kurios, y la palabra kurios del griego significa ser el amo. No ser el patrón, es más que el patrón, es el ser el dueño, el amo, el poseedor de la vida de ese esclavo. Es la relación que hay entre un esclavo que no tiene voluntad propia, sino que su voluntad está sujeta a las decisiones del amo, a la voluntad del amo y su propio amo. Y el Señor dice, ¿por qué me llamas Señor? Y es un cuestionamiento bien interesante esto, porque estaban delante de él una gran cantidad de personas que habían ido tras de él, habían seguido sus enseñanzas, las habían escuchado. Sin embargo, el Señor, después de todo lo que les enseñó, le dice, ¿por qué me llamáis Señor? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Si no hacéis lo que yo digo. Solamente puede llamar Señor a Jesucristo aquel que tiene el Espíritu Santo en su corazón. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, dice el apóstol Pablo, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y que nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, es Dios mismo quien nos coloca en la situación en la cual nosotros aceptamos el señorío de Cristo en nuestras vidas. Pero hasta tanto esto no pasa, es absurdo que uno diga Señor, Señor, Señor. Dice, si realmente, como dice el texto acá,
Él no está morando en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo, es Dios mismo quien nos habilita para que nosotros podamos llamar de una manera apropiada, correcta, Señor a Jesucristo. Y la verdad es que tenemos que aceptar por decisión propia y movidos por el Espíritu Santo mismo el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Un dilema que se ha estado discutiendo mucho en los últimos tiempos es si se puede tener a Jesucristo como Salvador y no tenerlo como Señor. ¿Qué ustedes creen? No se puede. No se puede. No se puede. El texto es muy claro. En Romanos, en el capítulo 10, el apóstol Pablo exhorta a los romanos y le dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pero es necesario que una persona confiese a Jesucristo como su Señor. No se trata simplemente de que diga: Él es mi Salvador. Sí, es tu Salvador, sin ser tu Señor. Eso no es posible. Tiene que venir a tomar el señorío que le corresponde en tu vida, no solo como tu creador, sino también como tu redentor. Y el Señor le está diciendo a personas que le están siguiendo, le dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? O sea, ¿en qué te basas para llamarme Señor? ¿Está el Espíritu Santo morando en tu corazón? ¿Has confesado con tu boca a Jesucristo como tu Señor? En otras palabras, te has inclinado delante del Señor Jesucristo y le has dicho: sé el amo, el curios, el dueño mío. Porque de lo que en verdad se trata es de no llamar a Jesucristo Señor sin que realmente lo sea. Engañamos a una persona cuando le hacemos creer que puede clamar al Señor sin realmente tener el Espíritu Santo en su corazón. También se trata, sin lugar a duda, de poner esta realidad, si es que lo es, en práctica, en tu vida diaria. O sea, poner en tu vida diaria las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo dice el mismo versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Qué dice luego? Si no, ¿están conmigo? ¿Me están siguiendo? Si no hacéis lo que yo os digo. ¿Saben una cosa? La obediencia a la palabra de Dios es lo que realmente identifica a un verdadero discípulo. Eso es lo que consiste la vida por fe. La Escritura dice de una manera muy clara que de la manera como hemos recibido a Cristo, así debemos nosotros andar en Él. ¿Y cómo recibimos a Cristo? Por fe, por fe. Entonces nuestra vida debe ser una vida en fe, andando en fe, por fe y para fe. Por esto es tan importante, y de lo que en realidad se trata no es de llamar al Señor Señor, sino de hacer y manifestar en nuestras vidas en obediencia por fe a lo que el Señor dice en su palabra. ¿Cuántas personas dicen llamarse cristianos? Pero no puede decir el Señor Jesucristo de ellos lo que dice Juan capítulo 15. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. La obediencia a Cristo es lo que determina realmente nuestra relación con el Señor. Cristo dice: ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Dice: os he llamado amigos porque las cosas de mi Padre os las he dado a conocer. Hermanos míos, amigos míos, la obediencia es lo que mantiene el vínculo de amistad del creyente con el Señor. Si no obedecemos lo que el Señor dice, ¿para qué le llamamos Señor? Realmente no es nuestro Señor. Podrá hacer cualquier cosa, podremos reconocerlo como Dios, ¿verdad? Pero Jesucristo, para venir a ser nuestro Señor, demanda realmente una sujeción en obediencia a lo que Él dice, y lo que Él dice está en la palabra de Dios. Y ahí está el énfasis. La pregunta es directa: ¿cuánto pesa lo que dice la palabra de Dios en las decisiones que tú tomas cada día? ¿Hasta qué punto están filtradas a través de la palabra de Dios cada una de las reacciones, decisiones, actitudes, actuaciones, conceptualizaciones, si tú quieres, que tú tienes cada día? ¿Cuánto pesa la palabra de Dios?
Porque ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? El verdadero cristiano vive, piensa, actúa conforme a lo que la palabra de Dios dice. No se trata de una profesión de fe. Eso es solamente la evidencia externa de algo que debe suceder dentro del corazón y la mente de una persona cuando decide aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, fruto de la misericordia de Dios que llega a su corazón y a su alma para que se incline delante de Él con reverencia y clame por el perdón de sus pecados. A la larga todo depende de Dios. Pero es terrible y es triste cuando ya a una persona no hay más nada que decirle. ¿Por qué? Porque sí. Hicieron una profesión de fe, reconocen que Jesucristo es Dios, lo aceptan, no tienen problema para aceptar que Él es el Señor y su Señor, no hay problema. Pero vive su vida a su manera. Sus prioridades no son las del Señor. Entonces el Señor dice, de eso es que se trata. Se trata de hacer lo que yo digo. No es de llamarme, no es un título. El Señor no necesita título. Y menos de bocas humanas. Él demanda obediencia y sujeción, conforme a lo que Él dice, al legado de su palabra bendita. ¿De qué se trata? Se trata, según el versículo 47 y 48, de echar a un lado la superficialidad. Hermanos, pongan atención, porque este mensaje es importante. Fíjense si es importante, que es la conclusión de 2 capítulos completos, ¿verdad?, en el Sermón del Monte. Y es la manera como el Señor resume, concluye y sella lo que ha dicho. Y sin lugar a duda, que se trata de desechar la superficialidad. Vivimos en una época muy particular donde lo que yo le llamo superficialidad es lo externo, lo visible, lo notable, lo reconocido, lo aceptable. Es algo que se prioriza por muchas personas. La gente quiere ser aceptado. Sin embargo, el Señor dice en el versículo 47, todo aquel que viene a mí oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es semejante al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Hermanos, la religión es algo completamente superficial. Es una manera superficial de prestarle atención a Dios. Y es algo que está tan enraizado en la naturaleza humana que llegaron a decir los ateos que no es otra cosa que el opio de los pueblos, la religión. Algo que domina a las personas, su mente, y que sencillamente la gente se deja arrastrar de una manera superficial, cumpliendo con una serie de preceptos, parámetros, prescripciones o rituales. Pero realmente, sin embargo, en la mayoría de los casos lo que hacen es contradecir lo que la palabra de Dios dice. El Señor dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les diré a quién es semejante. Es al hombre que al edificar una casa cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Estamos diciendo que solamente a través de la Sagrada Escritura el Espíritu Santo nos muestra lo que Él le llama aún lo profundo de Dios. No podemos de ninguna manera profundizar en el conocimiento del Señor, a menos que sea que nosotros nos concentremos, nos dediquemos de una manera continuada, profunda y sincera a escudriñar las Sagradas Escrituras. Es necesario que nosotros profundicemos. Es necesario que nosotros joyemos, en buen dominicano, excavemos. Es necesario que nosotros profundicemos en la Sagrada Escritura, porque es la única manera como nosotros podemos conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Las tendencias van y vienen. Aún muchas veces los dogmas religiosos van y vienen. En tantos años he visto congregaciones enteras cambiar sus dogmas de fe. ¿Cuánto más a personas que son veletas,
que un día están así y al otro día están asados. Un día creen en esto y al otro día creen en otra cosa. Pero cuando nosotros cogemos y nuestro fundamento viene como consecuencia de cavar y ahondar, profundizar en la palabra de Dios, nosotros podemos tener convicciones bíblicas profundas y estables. Y el Señor está diciendo aquí claramente que cualquier persona que oye la palabra de Dios y las hace, ese es el que está realmente cimentando su vida sobre algo sólido, estable. El Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas lo que hacen es dar testimonio de mí. Pero el énfasis está en escudriñar las Escrituras. Y el Señor dice de una manera muy clara que el Espíritu Santo escudriña todo hasta lo profundo de Dios. ¿Pero dónde las escudriña? En la revelación del Señor, en las Sagradas Escrituras. Hermano, estoy haciendo énfasis en el hecho de que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad. Si realmente el Señor Jesucristo es nuestro Señor, es responsable de edificar su propia casa, su casa espiritual. Es responsable de edificar inclusive su casa familiar. Es inclusive responsable de edificar correctamente la iglesia del Señor. Hermanos, ¿qué tanto tú desechas la superficialidad y excavas, profundizas en la palabra de Dios para tener convicciones bíblicas personales? Que no importa lo que pase, tú sabes en quién ha creído y tú sabes que Él es suficientemente poderoso para guardar el depósito de fe que tú has hecho en Él, has puesto en Él hasta el día en que te encuentres con Él. Hoy día vemos mucha superficialidad. Mucha superficialidad. En estos días en el cual hemos tenido la dicha de poder compartir con los hermanos de IBC y ver hermanos que tienen años en la fe y que han permanecido firmes a pesar de la gran cantidad de episodios, tribulaciones, problemas, conflictos, y sin embargo han permanecido firmes, porque ellos se preocuparon de profundizar y tener convicciones propias, personales, basadas en la palabra de Dios. Ellos han buscado el terreno firme. Por eso la palabra de Dios enseña que nosotros tenemos que fundamentar nuestras vidas en la roca que representa la palabra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 28, es semejante al hombre que de edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Una y otra vez la Escritura nos enseña que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él dijo sobre esa roca, esa realidad, que yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. El hecho es, hermanos, que nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad que tú y yo tenemos? Hermana, ¿cuál es la responsabilidad que tú y yo tenemos delante del Señor? La responsabilidad de edificar nuestras casas. No creo que sea necesario que espiritualicemos mucho cuando hablamos del término casa, ¿no? Porque evidentemente, aún yo que soy arquitecto sé que no está hablando de cemento, varilla y concreto. Somos mucho más que eso. Muy por el contrario, sobre eso hay tremendas advertencias de no poner nuestros corazones en las posesiones, en lo terrenal, en lo material. No estamos hablando de una casa o una casa, de edificar una casa material. No obstante, dice, cuando nosotros fundamentamos nuestra casa sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo, sin lugar a duda que eso abarca todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo nuestra familia. Hermanos, el Señor dijo, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en Él no será avergonzada. Y en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, dice que los israelitas bebieron todos de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía. Y esta roca que les seguía era nuestro Señor Jesucristo. O sea que tanto en el Antiguo Testamento, los que estuvieron en el desierto,
Dice, como nosotros los creyentes en el Nuevo Testamento tenemos una sola roca, es un solo fundamento que tenemos. Y esa roca es, sin lugar a duda, nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre ese fundamento, dice algunos, si edificare oro, plata, piedras preciosas, dice madera, heno, hojarasca, la obra de cada cual será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Dice, si permaneciere, versículo 14 de 1 Corintios 3, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó. Cada uno de nosotros tiene que sobreedificar sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos a Cristo como Señor, si Él es nuestro Salvador, entonces tenemos que fundamentar necesariamente sobre su voluntad. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Sobre su palabra, todo aquello que edifiquemos en nuestras vidas. Lógicamente, eso incluye, sin lugar a duda, tu vida. Eso incluye necesariamente tu familia. Eso incluye tus labores o tus propósitos. Eso incluye tus planes. Claro, tu alma. Eso tiene que ver, sin lugar a duda, con tu eternidad. Y todo esto realmente es algo que tenemos que cimentar en nuestro Señor Jesucristo. Y es una pregunta directa que hago de nuevo. ¿Has tú cimentado, has fundamentado tu vida, tus criterios, tu familia, tus labores, tus planes, todo tu ser y todo aquello que de ti depende en la persona y la obra de Jesucristo conforme a lo que está establecido en su palabra bendita? Porque de eso es que se trata. Todos los sermones están ahí. Pero ¿de qué vale si realmente no fundamentamos nuestras casas sobre la roca? Nuestras vidas tienen que estar fundamentadas en la persona y en la palabra de nuestro Señor. De lo que en verdad se trata es de eso. Se trata de no llamar al Señor Jesucristo si realmente no es tu Señor. Se trata de poner por obra en tu vida las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Se trata de desechar todo lo superficial y profundizar. No quedarte por las ramas, por arribita, sino profundizar en la voluntad, cavar y ahondar, como dice, para poner el fundamento sobre la palabra de Dios, sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Se trata de fundamentar nuestras vidas, fundar, edificar. Yo soy arquitecto, ustedes lo saben, ¿verdad? Y construí durante muchos años sobre una zapata firme. Y solamente hay una. La roca inamovible, nuestro Señor Jesucristo. El Dios eterno, el que fue, es y será. Todo lo demás es temporal, es pasajero, es banal, es fútil. Se trata, hermanos, de que si estamos levantando una familia, procuremos levantarla bajo los principios de la palabra de Dios. Ustedes los que tienen niños pequeños. Se trata de que si tenemos planes para nuestra familia, para nuestro matrimonio, más vale que nos llevemos del consejo de la palabra de Dios a la hora de escoger un compañero o una compañera. Se trata, ustedes saben de qué, de que en la formación y la educación de nuestros hijos nos aseguremos bien que no estamos violando principios ni recomendaciones bíblicas al llevarlas a cabo. Porque no podemos contar con el apoyo, la ayuda y la bendición de Dios si realmente obviamos lo que Él ha establecido. Si lo echamos a un lado a Él, si lo que enseñamos, practicamos, creemos. Se trata de que la forma de guiar nuestros trabajos, la prioridad de nuestros planes, se trata simplemente de que el Señor gobierne todo y toda decisión esté supeditada a lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Hermanos, es necesario que sepamos fundamentar nuestras vidas en la palabra de Dios. Hoy día se habla mucho de teología.
ustedes sepan que tienen un pastor que nunca pasó por un seminario, que nunca fue ordenado como pastor, que nunca anheló obispado ni quiso ser pastor. Pero sí les puedo decir una cosa con la misma sinceridad de corazón. Desde que me convertí, se convirtió en mi pasión escudriñar las Escrituras y pedirle al Señor su bendición para obedecerla. Por eso mi vida ha sido, como dice el Espíritu Santo, y como dice la Biblia, que es aquel que es llevado por el viento, que no sabe ni a dónde viene ni a dónde va. Pero no está en el aire, está cimentada sobre la roca. Y es la exhortación que yo le hago a ustedes. Se trata, hermanos, de poder soportar en el día que viene la prueba y permanecer firme, porque las pruebas van a venir necesariamente. Versículo 48, cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Inundación no es otra cosa que una ilustración de lo que es el tiempo, un sinónimo de lo que es el tiempo de las pruebas. Y las pruebas vienen necesariamente. El río no es otra cosa que la metáfora de lo que son las dudas de fe, las persecuciones, las angustias, el tiempo de aflicción y aún el tiempo de morir. Porque viene con ímpetu el río y si la casa no está bien establecida, aquel que no tiene a Jesucristo como su Señor y no está establecido sobre el fundamento de la salvación que es en Cristo Jesús, pues cuando muera va a ser arrastrado a las fauces del infierno. Pero el río puede dar con todo el ímpetu que quiera contra la casa y no la va a poder mover si realmente está fundada sobre la roca. Quien haya escogido a Jesucristo como su terreno, como el fundamento de su vida, no será derribado jamás. ¿Van a venir problemas? Sí, van a venir problemas. ¿Van a venir enfermedades? Sí, van a venir enfermedades. ¿Sí van a venir aflicciones? Sí, van a venir aflicciones. ¿Sí van a venir conflictos, ansiedad, persecución, muerte? Sí. Pero permaneceremos en pie delante del Señor si hemos escogido como fundamento la persona de Dios, la persona de Cristo, la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Hermanos, para poder soportar las pruebas y las aflicciones, las riadas que vienen con ímpetu para arrasar con nosotros, necesitamos estar bien fundamentados. Y así, entonces se va a tratar todo de no quedar arruinado por el desinterés o por la desidia. Fíjense lo que dice el versículo 49. Mas el que oyó y no hizo. ¿La tienen? Viene diciendo de aquel que edificó y puso su fundamento sobre la roca en el versículo 48, pero en el 49 dice, mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual dio el río con ímpetu, y ¿qué pasó? Luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Prestas atención a las enseñanzas bíblicas? Cuando vienes a la iglesia, vienes con el deseo de que el Señor te enseñe cuál es su voluntad, con el propósito de aplicarla en tu vida y ponerla por obra, no obstante que. Porque si oyes y simplemente oyes y no pones por obra, no haces, dice, eres semejante a aquella persona que cuando vengan los problemas, las riadas, te vas a ir de boca. Y cuando llegue el momento de la muerte terminarás en las fauces del infierno. Por eso la exhortación es muy clara. Versículo 49 dice, el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento. Consecuentemente, nosotros lo que tenemos que hacer es todo lo contrario a eso. Tenemos que edificar nuestra casa en terreno firme y seguro.
El apóstol Pablo le dice a Timoteo, sabemos y estoy seguro, lo voy a leer literalmente, dice, yo estoy padeciendo esto, dice él, dice, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día, hasta el día en que vayamos a la presencia de Dios. Hermanos, hay que hacerle caso a Dios. Ese es el mensaje de esta mañana. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Tenemos que fundamentar nuestra vida en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en la palabra de Él, con la decisión de tomarla como parámetro, como regla de medida, como guía para nuestro accionar en la vida, a fin de que cuando llegue el momento de la prueba, cuando llegue el momento de la tribulación, cuando llegue el momento de las dudas, cuando llegue el momento de la muerte, nosotros estemos estables y firmes. No solamente esperanzados, sino completamente seguros de que la fe que depositamos en el Señor Jesucristo está ahí resguardada para salir en pago por nuestras culpas en aquel día, en el día en que nos presentemos a cuenta delante del Señor. Se trata de arrepentirse, se trata de convertirse al Señor Jesucristo, se trata de hacerle caso a Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? El mensaje es claro. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. De eso se trata. Mi exhortación en esta mañana es a tomar en serio la palabra de Dios, a echar a un lado lo superficial, a cimentar nuestras vidas en la persona, en la palabra del Señor Jesucristo, para poder de esta manera poder soportar y salir triunfante en el momento de las pruebas y al final del camino poder recibir por gracia lo que nunca merecimos, pero nos fue otorgado, que es el perdón de los pecados y la vida eterna. Esa es la exhortación de esta mañana, de lo que en verdad se trata. De lo que en verdad se trata. Todo el sermón del monte está dirigido a los verdaderos creyentes. De hecho, algunos han dicho que es la constitución de los hijos del reino. La constitución, o sea, el punto de referencia o el pasaje que da una referencia a la manera como debe conducirse todo aquel que se llama cristiano y que dice tener a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Amén. Oremos. Pedimos, Señor, que tu gracia y tu misericordia llegue. Tome, Señor, ocupe y salve, Señor, a cualquiera entre nosotros que todavía no tenga la seguridad de haber edificado su vida, su alma, su futuro, su eternidad sobre las rocas que es nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos tu misericordia, Señor, a fin de que tú perdones sus pecados, ponga en esa persona el entendimiento necesario para reconocer la necesidad de perdón que tiene y de iniciar una nueva vida, Señor, cimentada y fundamentada en la estabilidad de la persona, de tu Hijo Jesucristo, sus promesas, Señor, su palabra, a fin, Señor, de que tú puedas concederle como consecuencia el perdón de sus pecados y la vida eterna. Te rogamos, Señor, que salves, Padre. Y te rogamos, Señor, también que nos alertes, Padre, porque a veces, Señor, nos descuidamos y vienen las riadas, Señor, viene el tiempo de prueba. Y es necesario, Señor, que cuando esto suceda, Señor, permanezcamos firmes, Señor. Te pedimos, Padre, que tú bendigas a tu iglesia reunida en esta mañana aquí y a cada alma en particular, concediéndonos a cada cual, Señor, conforme a nuestras necesidades y a nuestros reclamos y peticiones, Señor. Manifiesta tu misericordia y tu gracia. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.